Hola, yo soy Kai. Esto es Organicémonos. Si están viendo este video, es probable que se hayan topado con algún concepto como transgénero, identidad de género, o no binaria, o algo por el estilo, y en lugar de simplemente descartarlo, decidieron investigar al respecto y se toparon con este video. Ahora, este es el primer video en una serie de videos en donde planeo explicar todo lo que sé con respecto a la identidad de género y los temas que le rodean. Los videos no tienen ningún orden en particular, pero los voy a ir haciendo en el orden que creo tiene más sentido, partiendo con lo que considero lo más básico y después irnos a los detalles más complejos. No planeo hacer todos los videos de corrido, así que si quieren saber específicamente qué videos son sobre esta temática, pueden verlo en el título y en la lista de reproducción que voy a hacer con los episodios de esta serie. Así que sin más preámbulos, el día de hoy les voy a hablar sobre biología, específicamente la parte biológica relacionada al sexo, que es por donde creo es lo más básico, como lo primero al momento de intentar entender todo este tema. En el colegio nos enseñan lo más simple en cuanto al sexo biológico, pero la realidad es mucho más compleja que esa. Y hoy les voy a mostrar todo lo que sé con respecto a eso. Pero primero tengo que hablarles sobre la distinción que vamos a hacer aquí sobre sexo y género. Porque en el diario vivir, la gente usa sexo y género como sinónimos intercambiables. Sexo y género para la gente es lo mismo. Pero cuando hablamos de biología o cuando hablamos de sociología, sexo y género son cosas distintas. Y como vamos a ver ambos temas, biología y sociología, a lo largo de esta serie, es importante que hagamos la distinción. Cuando hablamos de sexo, hablamos de la parte biológica, del sexo biológico, de las características biológicas que componen el sexo de una persona. Y cuando hablamos de género, hablamos de el área sociológica, hablamos de la identidad de la persona, hablamos de cómo esta persona se ve, se percibe a sí misma y de cómo las otras personas la perciben. Hablamos de esa relación entre autopercepción y copercepción. Si esa es una distinción que no quieres hacer por ese motivo, entonces nada de lo que diga en esta serie te va a servir y es mejor que no pierdas tu tiempo viendo estos videos. Para el resto, comencemos. En este primer capítulo vamos a hablar sobre el sexo desde el punto de vista biológico. Es decir, vamos a hablar de lo que la biología se refiere cuando habla de sexo. Vamos a hablar sobre el sexo desde el punto de vista de la biología humana. Es decir, vamos a hablar sobre las características relacionadas a la reproducción de las personas y de las 4 categorías en las que éstas se clasifican. Ahora, si bien es cierto que sexo está relacionado con la reproducción, sexo y reproducción no son lo mismo y no necesariamente son dependientes uno del otro. Hay criaturas que se reproducen de forma asexual, es decir, que no requieren de un acto sexual para reproducirse. El sexo en la naturaleza es mucho más complejo de lo que aprendemos en el colegio. Y ahora, el sexo en humanos se puede categorizar en base a macho o hembra. Ahora, puede que durante esta presentación use los términos macho, varón y hombre indiscriminadamente, así como hembra, fémina y mujer indiscriminadamente. Sin embargo, existen pequeñas distinciones entre estos 3 términos. Hombre y mujer son términos sociales, fémina y varón son términos biológicos que se refieren exclusiva y únicamente al macho y hembra de los seres humanos, y macho y hembra son las categorías de sexo en biología.
Puede que las use de forma indiscriminada, pero por la naturaleza de sus sinónimos, espero entiendan por qué. Pero sí existe una distinción entre ellos. Ahora, lo que definimos como masculino o femenino no es la persona en sí, sino características que posee. Y estas características están separadas en 4 categorías distintas. La primera categoría son los cromosomas y genes. Si recuerdan bien sus lecciones del colegio, los genes son el código que determina básicamente todas las otras características que existen en nuestro cuerpo. Estos determinan nuestros brazos, nuestra altura, nuestro color de piel, de ojos, si tenemos pelo o no, si tenemos escamas, cuántas piernas tenemos, etc. Literalmente todo está relacionado con nuestros genes. Y los cromosomas son regiones en el ADN que componen grupos de genes que están conectados entre sí. Dentro de estos cromosomas existen los llamados cromosomas sexuales, que se caracterizan por poseer casi todos, si es que no todos, los genes relacionados con el sexo. Y cada persona tiene un par de cromosomas sexuales y dependiendo qué cromosomas tiene, define su sexo. Entonces, si eres fémina, te tocan 2 cromosomas iguales que son marcados como XX, mientras que al macho le tocan cromosomas que son distintos, uno X y uno Y. Y el Y tiene la característica de ser mucho más pequeño que el cromosoma X. Eso es lo que nos enseñan en el colegio y a nivel básico no necesitamos saber más, pero la realidad es que existe un montón de combinaciones distintas, de combinaciones genéticas que son distintas a estas, y aunque durante mucho tiempo la ciencia los consideraba como anomalías y mutaciones que no valían la pena considerar porque la mayor parte del tiempo resultaba en infertilidad y por lo tanto no podía ser un sexo real, decían, la regularidad con la que ocurre y la relación que tiene con infertilidad es tal que desde hace un tiempo ya se ha comenzado a reconsiderar la idea de que tal vez deberían considerarse sexos distintos científicamente. Porque de nuevo, sexo no es reproducción, solo está relacionado a él. Esta otra categoría se le conoce como intersexo y básicamente define todos estos grupos de personas que presentan características tanto masculinas como femeninas o que poseen características únicas que no están presentes en estas dos. Por ejemplo, de vuelta en el área cromosomático, cromosomas intersexos serían, por ejemplo, la X sola. Hay personas que son asignadas mujer al nacer que no tienen doble X como cromosomas, sino que tienen uno solo. Y esto a veces comúnmente resulta en infertilidad, pero no siempre. Y esa es la clave de todo esto. Nada en biología es absoluto. Lo cual es un problema porque a la ciencia le encanta el absoluto. Así que tenemos estos que antiguamente eran consideradas mutaciones y por lo tanto no era necesaria que tuvieran su propia clasificación, pero que ahora la tienen. Entre eso está, como dije, X. También está triple X. Hay personas que tienen 3 cromosomas X. Hay personas que tienen XXY, es decir, 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Hay personas que tienen 2 cromosomas Y y un cromosoma X. Hay personas que tienen 3 cromosomas X y un cromosoma Y. Ahora, todo esto vienen con detalles, pero a veces también son indistinguibles de lo que conocemos como normal, por decirlo de alguna forma. Bueno, lo que nos va a encontrar es alguien con únicamente cromosoma Y, ya que el cromosoma X es necesario para la vida. Uno de los pequeños absolutos que hay. Digamos, los embriones que solo tienen cromosoma Y no llegan a término. Jamás. Pero esto no es todo, ya que si bien los cromosomas ayudan a definir las características, también están los genes. Y existen genes de los cuales todavía no se conocen todos. Por ejemplo, está el gen SRY, cuya función es determinar características masculinas. Pero este gen, a pesar de que está conectado al gen Y, a veces termina en uno de los gen X. Y esto causa que la hembra desarrolle características masculinas a tal punto de ser indistinguible de un hombre. Y lo mismo puede pasar al revés, de que
de que personas que cargan los cromosomas XY desarrollen características femeninas a tal punto de que son indistinguibles de una hembra XX. De nuevo, todas estas peculiaridades están relacionadas con infertilidad, pero no son determinantes de infertilidad, por decirlo de alguna forma. Son altamente posibles, pero de nuevo, no es absoluto. Y todo esto de los cromosomas y los genes, si bien es muy importante para la determinación de las otras categorías, existe otro factor que también influye en la manifestación de estas características y tiene mucho que ver con la complejidad con la cual la biología funciona, ya que la forma en la que el cuerpo lee estos genes es mediante el uso de ciertas proteínas que funcionan como interruptores de estos genes. Es decir, puedes tener todos los genes necesarios para convertirte en un gato, pero si las proteínas necesarias para activar esos genes no están presentes, o las proteínas que se encargan de desactivar esos genes, porque hay de ambas, son independientes entre sí, simplemente no vaya a ser un gato. Entonces hay proteínas que funcionan para activar ciertos genes, hay proteínas que funcionan para desactivar ciertos genes, generando una variedad que ya es mucho más allá de el simple 2 que nos habían enseñado en el colegio. La segunda categoría de características sexuales corresponde a las hormonas. Ahora las hormonas cumplen esta función de desarrollar las demás características de acuerdo a lo que los genes dicen. Las dos principales hormonas relacionadas al sexo son la testosterona y el estrógeno. Sin embargo, estas no son las únicas dos presentes. Hay más. También está la progesterona, por ejemplo. Ahora, si bien estas hormonas son producidas en cantidades distintas en hombres y mujeres, la realidad es que todas las personas tienen un porcentaje de estas hormonas en su cuerpo. Nadie está libre de estrógeno o libre de testosterona o de progesterona. Estas hormonas cumplen funciones determinantes en dos etapas. En la primera etapa es en el desarrollo embriótico. Cuando el embrión está definiendo sus partes, estas hormonas trabajan con el fin de determinar que ciertas células se conviertan en las características sexuales primarias, que es lo que vamos a ver después de esto. Y luego, en la pubertad, en la adolescencia y en la adultez temprana, cumplen la nueva función de desarrollar las características sexuales secundarias, que es lo que vamos a ver después también. Hasta ahora tenemos los cromosomas y genes, que son el mapa de cómo una persona se ve, y hemos visto que no es tan estricto como se nos había hecho creer. Y ahora están las hormonas, que tampoco funcionan en un binario, porque son más de 2 hormonas, pero además de eso funcionan en porcentajes. Ahora son los genes que se supone deberían determinar estos porcentajes, pero no siempre están así. O sea, hay una serie de factores que determinan cuáles son los porcentajes de cada hormona, tanto de producción como de absorción, porque el cuerpo puede producir un montón de testosterona, pero si eres inmune a ella, entonces no vas a recibir nada de ella. Que ese es otro factor importante aquí, la inmunidad. Como su nombre lo indica, la inmunidad y resistencia se refiere a la capacidad de recibir estas hormonas, la capacidad que tiene el cuerpo para que estas hormonas les afecte. Una persona que tiene inmunidad simplemente no recibe los efectos de esta hormona. En etapa embrionaria, esto se manifiesta, por ejemplo, en personas con cromosomas XY que tienen una inmunidad a la testosterona a no desarrollar las características sexuales masculinas. Y cuando salen del cuerpo como bebés, parecen hembras. Lo mismo pasa con el estrógeno. Una de las funciones que cumple el estrógeno es detener el crecimiento. Por eso en la pubertad las mujeres tienden a dejar de crecer. Y por eso también estadísticamente las mujeres son más pequeñas que los hombres. Son más bajas. Pero si tienen resistencia al estrógeno, entonces van a seguir creciendo pasado la pubertad y van a terminar siendo en algunas ocasiones más altas que un hombre. Y luego está de nuevo la posibilidad de que las proporciones estén invertidas y una persona que se supone debería desarrollar características masculinas, debido a que no produce la testosterona suficiente, desarrolla características femeninas, o debido a que durante la pubertad produce más estrógeno del que se espera, desarrolle
características sexuales secundarias femeninas. Ninguna de estas cualidades es exacta y precisa y absoluta. Hay una variación enorme entre persona y persona. Entonces cabe la pregunta, ¿a qué punto consideramos esto un margen aceptable de lo que entendemos como variación de hombres y de mujeres, y cuándo es una mutación a la cual debemos simplemente ignorar en nuestra estadística? No es una pregunta sencilla a la cual podemos simplemente llegar y responder, e intentar responderla a veces es más problema que solución. Pero eso ya es para más adelante, eso es para otro video. La tercera categoría son los caracteres sexuales primarios. Esto es algo, creo, más sencillo de explicar. Básicamente se refiere a el sistema reproductor. Y esos también están separados en sistema reproductor masculino y sistema reproductor femenino. No sabemos cuál es el sistema reproductor masculino. ¿Quién no lo ha visto? Mientras que el femenino, quizá a alguien le parezca un poco más extraño. O sea, los caracteres sexuales primarios se refiere básicamente al sistema reproductor. Las gónadas, los genitales, el útero, la próstata, los ovarios, los testículos, el pene, la vulva, el glande, el clítoris, todo ese tipo de cosas que están relacionadas, pero que no son sinónimo con reproducción. Ahora, estos caracteres se forman durante el desarrollo embriótico, y como dijimos, las hormonas cumplen el trabajo de decirle a las células en qué se deben convertir, y esto se basa en el código genético presente en estas mismas células. Entonces es como un ciclo vicioso. Lo que es la norma, entre comillas, lo común, es que una persona que tiene cromosomas XX, cuando estaba en formación dentro del útero, comenzó a producir estrógeno para decirle a esas células que se estaban formando, para decirle a estas protogónadas que permanezcan dentro del cuerpo y se conviertan en ovarios. Le dice a otras células que se conviertan en el útero. Y así va, y así sucesivamente con cada una de las partes del sistema reproductor femenino. Y lo mismo pasa con la testosterona y el sistema reproductor masculino. Testosterona le dice este grupo tiene que bajar, estos protoovarios, prototestículos deben bajar, salir del cuerpo y convertirse en testículos. Este tejido debe expandirse y convertirse en un pene. El canal que normalmente se habría convertido en la vagina y la uretra deben fusionarse en uno solo, mientras que en las hembras permanece separado. Pero como dijimos, existen variaciones, ¿verdad? En esta categoría, esta variación se presenta a modo de fusión, entre comillas. Es decir, a veces pasa que hombres nacen con, digamos, los testículos adentro, y eso se debe porque en algún momento de la formación, en lugar de formarse como testículos como debía ser, el cuerpo intentó convertirlos en ovarios. Algunas mujeres nacen sin útero, porque no se les desarrolló, o con un pene, porque pasa de que, por decirlo de alguna forma, las hormonas se confundieron, o simplemente el embrión tenía alguna inmunidad a cierta hormona. Entonces, al momento de generar el desarrollo, no se manifestó de la forma que se espera que lo haga. Ahora, lo que es la norma en medicina, cuando estos bebés nacen con características indeterminadas, es realizar operaciones de forma de que puedan parecerse a una de estas dos categorías, lo cual puede traer problemas en el futuro, ya que las cicatrices no se estiran de la misma forma que el resto de la piel, lo cual puede causar dolores allá abajo, o simplemente puede pasar que el doctor se equivocó y en lugar de bajarle los testículos le cortó el pene a un hombre. Y esto pasa porque se hace apenas nacen sin el consentimiento del paciente, porque el paciente es una guagua. Ahora, también es cierto de que ciertas deformidades, supongo que sería la palabra correcta, afecten la calidad de vida del bebé. Pero muchas de estas no afectan la calidad de vida. Que una guagua que fue identificada como varón tenga un útero
no le afecta en sus primeros años de vida. Entonces podemos, entre comillas, nosotros las personas, la humanidad, pero mayormente la sociedad, nosotros la sociedad, deberíamos poder esperar a que el bebé defina, sea capaz de hablar y definir por su propia cuenta si es hombre o mujer. Porque como dije, no siempre es tan claro. A veces no se sabe si lo que se tiene es una guagua con un clítoris muy grande o con un pene muy pequeño. No es obvio. Nunca lo ha sido. La última categoría son los caracteres sexuales secundarios. Esto se refiere a lo que conocemos como dimorfismo sexual, características que son desarrolladas durante la pubertad y que marcan una mayor distinción física entre varones y féminas. Cosas como, por ejemplo, el vello facial, el vello corporal, la distribución de grasa, los senos, el tamaño de los músculos, la anchura de las caderas, la forma de la cara, el tamaño de la nariz. Todas esas cosas son consideradas características sexuales secundarias debido a la marcada distinción que existen entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto, de nuevo, no es un absoluto. Por ejemplo, todas las personas tenemos vello corporal. Algunas personas tienen más que otras, pero todas tenemos. Entonces, la presencia de vello corporal no es un indicador del sexo de la persona. Y además, estas son distintas entre las distintas regiones del mundo. Podemos ver que hombres de ascendencia europea tienen mucho más vello corporal que, por ejemplo, alguien de ascendencia asiática y también con ascendencia americana. Una característica, la forma de la mandíbula, la forma de la cara en general en hombres se dice que es más cuadrada, mientras que el de la mujer es más redondo. Sin embargo, de nuevo, en el lejano oriente es bastante común ver hombres de rostro redondo y en África es bastante común la presencia de mujeres con rostros más angulares. El vello facial, la barba, el bigote se manifiesta de forma distinta a lo largo de todo el mundo. Y aunque uno es menos común en mujeres y dos, cuando está presente no es tan común que sea tan gruesa como la de un hombre, existe una infinidad de mujeres que desarrollan vello facial también, que tienen sus pelitos de bigote, que tienen barba, de nuevo, tal vez no tan grandes, tan masivas como las que se espera de un hombre, pero también hay hombres de distintas regiones del mundo que desarrollan la misma cantidad de vello facial que una mujer de otra región y que en ese sector es lo normal. Los hombres de ascendencia americana no desarrollan mucho vello facial normalmente. Tienen un poco, pero casi nada. Mientras que las mujeres de ascendencia europea tienen mucho más vello facial, a tal punto que hay una intersección entre hombres americanos y mujeres europeas que desarrollan el mismo nivel de vello facial. De nuevo, también está la distribución de grasa, el tamaño de los músculos, la densidad de los huesos y todas esas características que, si bien son medibles y son estadísticamente significativas como para considerar las características sexuales secundarias, la intersección entre ellas es tan grande, son inútiles como determinantes de sexo. Y además todas estas características pueden ser alterados por factores externos. La alimentación afecta el nivel de grasa, el ejercicio afecta la densidad muscular, el clima afecta cuánto pelo tenemos. Entonces, así como estos factores son desarrollados por hormonas que produce el cuerpo, y estos son determinados por los genes, los factores externos también juegan un rol igual de importante, ya que pueden sobreescribir lo que nuestros genes dicen. Nada de esto es una ley absoluta, nada de esto es blanco y negro como lo pareciera, como lo enseñan en el colegio. Esa era la forma simple, porque era la enseñanza básica. Era lo básico que necesitaba saber para poder entender este tipo de cosas. Algo que no nos dicen mucho en el colegio y que deberían decirnos desde el primer día y repetirlo prácticamente todos los días hasta el final, es que lo que nos están enseñando es la base, el principio de algo mucho más complejo que podemos seguir estudiando después si es que nos interesa,
o si es que lo necesitamos, pero que esto es lo básico que necesitamos saber simplemente para funcionar como sociedad. La biología humana, la biología en general, es tan compleja que determinarla en binarios absolutos es contraproducente. Hay tantos factores que hay que considerar, y la postura que tome la gente de aquí en el futuro también va a ayudar a determinar cuál va a ser el estándar en la ciencia, porque esto no, que si bien la realidad que nos rodea es objetiva, la forma en la que la estudiamos y la analizamos es dependiente de nuestra percepción de ella. Entonces, si la percibimos como un binario absoluto, vamos a encontrar problemas porque esa definición simplemente está mal. Pero si la seguimos viendo como un binario, pero aceptamos mutaciones, deformidades o como lo quieras llamar, nos vamos a encontrar con detalles que simplemente no encajan en el modelo, como por ejemplo en los cromosomas. O si lo determinamos como un umbral, un espectro de características, ya tenemos estas que son masculinas y estas femeninas, pero la definición de macho y hembra simplemente no alcanza. Tenemos este margen, esta línea que va de un punto a otro, y macho y hembra simplemente son los extremos, son los puntos. Tenemos toda esta línea entre medio, todo este margen de características, de combinaciones, y el ser consciente de eso nos permite estudiarlo de mejor forma, porque simplemente, si no somos conscientes de esto a nivel científico, simplemente lo ignoramos. No, es una anomalía, dejémoslo ahí. Pero esta anomalía, ¿qué tan común es? ¿Y a qué nivel deja de ser una anomalía y se vuelve parte de la norma? ¿Tiene cualidades únicas o no? Todas esas cosas solo pueden ser estudiadas si somos conscientes de su existencia. Pero por supuesto, yo no soy científico. Y probablemente ustedes tampoco. Y si son científicos, probablemente no son biólogos. Y si son biólogos, probablemente no son biólogos humanos. Entonces, ¿de qué les sirve a una persona regular saber todo esto? ¿De qué nos sirve saber todo esto a tal nivel científico? Ahí es donde salimos de biología y entramos a las ciencias sociales. Esto es a lo que quiero llegar con la serie, o sea, pasar de biología a ciencias sociales y estudiar todo esto. Pero, de momento, en la sociedad actual tenemos un conflicto entre dos grupos de personas. Tenemos las personas que son transpositivas y las personas que son antitrans. Si bien espero que esta serie de videos demuestre que la posición transpositiva es la correcta, es importante que sepamos todas estas cosas desde el punto de vista biológico, porque la postura antitrans dice que la biología es clara con respecto al sexo. Primero define sexo y género como la misma cosa, lo cual simplemente no es cierto. En la vida diaria, las palabras sexo y género sí se pueden usar como sinónimos, sin ningún problema. Sin embargo, a nivel científico, son distintas. En biología, sexo y género no son lo mismo. Y en ciencias sociales, sexo y género tampoco son lo mismo. Entonces, la postura antitrans dice que el sexo biológico y el género social, es decir, el sexo visto desde el punto de vista biológico, de las ciencias biológicas, y el género visto desde el punto de vista de las ciencias sociales, son lo mismo, lo cual no es cierto. También dice que el sexo, que dice que género, es binario y fijo, lo cual tampoco es cierto. No es binario, y a lo largo de la vida hay cosas que se pueden cambiar. Es decir, lo vemos en la pubertad. Nuestros cuerpos cambian en la pubertad, y algunos de estos cambios pueden ser alterados. El otro argumento es que las características sexuales, primarias, secundarias, genéticas y hormonales, son interdependientes del sexo. Es decir, todos los hombres producen más testosterona, todos los hombres son más altos que las mujeres, todos los hombres son más fuertes que las mujeres, todas las mujeres son más redondas, todas las mujeres tienen senos, todas las mujeres tienen cromosomas XX, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les he mostrado aquí, en este video, eso no es cierto. No son interdependientes. Son clasificaciones solamente. Y existen miles de factores que determinan quién presenta qué características. Pero lo más importante es que dice que todo esto es simple biología. Dice que esto es biología, que esto es biología, que esto es biología. Simple biología.
tan sencilla que te la enseñan en el colegio. Y como ya dije, esto no es cierto. La biología no es simple. Nada de esto es biología. Y lo que te enseñan en el colegio está mal, es incorrecto. Es lo básico necesario para entender el tema, para saber que existe, para ser consciente de este tema. Pero no es la historia completa. Hay mucho más detrás de eso. La posición antitrans está equivocada. Ahora, eso no significa necesariamente que la posición transpositiva sea la correcta. Lo sé, eso lo vamos a seguir viendo después. El fin de este video es dejar en claro que esta postura de que el género y el sexo son lo mismo, de que es binario, de que es fijo, de que las características son interdependientes y que todo esto es biología sencilla, todos esos argumentos, todas esas posturas están mal. Espero que con eso haya quedado claro todo este tema, por lo menos a un nivel básico. Espero haber aclarado algunas de sus dudas y haber expandido su conocimiento en este tema para que así podamos avanzar al siguiente paso en esta serie. Esto no es el final del conocimiento en cuanto a biología sexual humana. Si es un tema que les interesa, les invito a investigarlo por su cuenta. Google es completamente gratis. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejármela en los comentarios y estaré feliz de contestarles siempre que sea en buena fe. Espero esto haya sido entretenido. Sé que no soy el mejor dibujante de la historia y que mi estructura de presentación es un poco unortodoxa, pero espero hayan podido entenderlo y si esto les ayuda de alguna forma, entonces mi trabajo está hecho aquí. Espero que esto les haya sido de utilidad, que les haya aclarado algunas dudas. Y si tienen dudas, no duden en ponerlas en los comentarios. Yo, mientras sea en buena fe, estoy disponible para contestar cualquier duda. Si tienen algún material, artículos, algún material complementario con respecto a este tema que tal vez consideren me pueda servir para leer o que le pueda servir a otras personas para leer, pónganla en los comentarios también. Y si es bien buena, la voy a poner en la descripción también. Así que espero les guste este tema, que vamos a seguir hablando de no necesariamente de forma continua, pero lo vamos a hacer. Así que organícense y nos vemos en la próxima.